Bogotá no es cualquier ciudad, es la ciudad de todos y de todas. Es mi ciudad, es cultura, es comunidad, gente que madruga, que resiste, que trabaja. Bogotá es rock and roll, deporte, tecnología, reconciliación. Por años hemos caminado juntos estas calles, barrios, localidades. Hemos estado en lugares donde el Estado llega tarde o nunca llega. Esta ciudad es la síntesis de las violencias y de las esperanzas. Aquí está el poder para cambiarlo y transformarlo todo, sin imposición, dialogando y reconociendo que somos iguales en la diferencia. Hoy vamos a dar otro paso en ese camino, uno muy importante, porque Bogotá no está sola. Les invito a que sigamos caminando juntos. Soy Vladimir Rodríguez y llegaremos juntos y juntas al Congreso de la República. Bogotá no es cualquier ciudad, es la ciudad de todos y de todas. Es mi ciudad, es cultura, es comunidad, gente que madruga, que resiste. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a quienes se conectan desde todas las localidades de Bogotá. Esta tarde estamos con Vladimir Rodríguez, quien presenta hoy su campaña a la Cámara por Bogotá. Hola, Vladimir. Hola Gerald, bueno, una pequeña corrección, aquí todo se va corrigiendo en el camino, no es mi campaña, Okay. es nuestra campaña, es un proceso colectivo que tomó la decisión en este momento de la vida de apostarle a lo electoral, un proceso de más de 30 años de muchas personas, hombres y mujeres de Bogotá. Ok, muchos te conocemos, algunos somos amigos cercanos, otras personas te referencian, ¿no?, por tu trabajo, pero para quienes no saben quién eres, cuéntanos un poco de dónde vienes, cómo es eso. Bueno, pues nada, primero, antes de empezar, un saludo, sé que está conectada muchas personas de mi familia, algunas que inclusive han dejado Bogotá, pero que están siguiéndonos desde diferentes lugares del país y del mundo, y un saludo pues profundo a toda mi manada, mi familia, los que no están aquí, que están a través de las cámaras. Bueno, Gerald, yo nací en Bogotá, Ajá. nací en el 81 en la antigua clínica de la Caja Nacional. Sí. Hoy hay funciona el Hospital de la Universidad Nacional. Fue una de las que por diferentes crisis, digamos, tuvo que transformarse. Nací en el 81 y crecí en el barrio Bavaria, en la localidad de Kennedy. Ahí donde está el bosque Sí, Bavaria. sí, Ok. sí, sí, donde ahora hay un proyecto inmobiliario que toca concertar con la comunidad. Yo vivía ahí, había un potrero grande y al fondo estaba la fábrica, todavía funcionaba la fábrica, al lado de Castilla, un Ujú. barrio muy importante para el desarrollo del occidente, donde también nació y creció un gran amigo mío, Inti Asprilla, hoy senador del Partido Verde, quien también Ujú. saludo. Y allí nací eh, y crecí con mis dos hermanos. Vivimos un tiempo largo frente a lo que era el potrero y una montañita donde jugábamos fútbol en aquella época. Hoy ya es un polideportivo y hay una urbanización allí de clase media muy golpeada, desde finales de los 90, mediados de los 90, donde con mi familia tuvimos que abandonar el barrio, porque mis papás vendieron la casa por la crisis económica que empezó con el gobierno Gaviria. ¿Recuerdas? Sí. En la apertura económica. La apertura económica, Mm. que como se hizo sin planeación técnica, entendiendo lo que iba a suceder o sin tener en cuenta lo que iba a suceder con la clase media en ciudades como Bogotá, pues mandó a la pobreza o la clase media baja un grueso de familias como la mía, de dos padres que eran los primeros educados en su vida, digamos, en su núcleo familiar, los primeros que tuvieron un título universitario. Como abogados se encontraron en la Universidad Libre, migrando mi papá siendo cartagenero de la UDESA por violencia política y mi madre viniendo de origen chocuano y africano, eh, viniendo a Bogotá, se encontraron como comunidad costeña en la Libre y bueno, de ahí venimos todos. Tuvimos que salir por la crisis económica, llegamos a Modelia y ya ahí no solamente habitaba en Modelia, porque ya la adolescencia y la búsqueda de otro tipo de alternativas me juntó con lo que sería la ampliación de mi manada inicial, mi familia, y luego se amplía a un grupo de hombres y mujeres, de pelados en aquella época maravillosos, todos, hay que decirlo, algo conflictivos, buscando un lugar en el mundo. Y yo no solo vivía en Modelia, vivía en Galerías, Chapinero, vivía en La Candelaria, en Ciudad Bolívar, mucho en Torremolinos, la zona de Musú, eh, en Clas Roma, en Roma, donde habitaban estos amigos y amigas que hoy serían, posteriormente serán conocidas como culturas, subculturas urbanas,
nos encontrábamos en el gusto por la música, en particular yo por el metal, pero también había amigos que se recogían en el punk, en el oi, en el hip hop, en diferentes expresiones musicales. Y también nos unía la falta de un propósito en la vida claro. La ciudad era muy violenta, muy agresiva, con muy pocas oportunidades de vida en aquel entonces para quienes como clase media fuimos arrojados hacia la clase media baja y hacia la pobreza. Eso fue un momento muy bueno, muy importante también, porque fue una bisagra eh, a partir de entender que buscando una alternativa de vida, el Estado podía hacer algo. Y sin pensarlo, nos brindó una salida a través de una mujer maravillosa. Yo no sé si tú conociste a Berta Quintero. Sí, claro, claro, claro que sí. Berta, para quienes no lo saben, Berta fue una de las fundadoras de Rock al Parque, pero antes de ello, creó un programa en el IDST, época de Mocus Alcalde, que se llamó Tejedores y Tejedoras de Sociedad. Todos los de nuestra generación, que ya estamos un poco más allá, sí, Grandes. no, millennials no somos, digamos. Eh, Conocemos que el rock bogotano, el hip hop bogotano, la música, el arte, el teatro, nació durante esta época. Y no fue un nacimiento, como a veces narran algunos historiadores urbanos, producto únicamente de la creatividad de algunas personas, valiosísimas, como Fanny Mickey y demás, sino que esto convergió con un movimiento urbano muy fuerte de jóvenes en diferentes localidades y barrios de la ciudad buscando una alternativa de vida y creó las primeras bandas de rock bogotano, las primeras bandas de hip hop, también grandes escritores, grandes artistas. Se creó el Festival Iberoamericano, se creó el Festival Rock al Parque, luego todos los demás festivales. Y allí en el centro, un grupo de muchachos, que hoy quiero además saludar, sé que varios están ahí, ya no son muchachos, creo que yo soy el que menos canas tiene y creo que uno de los que más pelo tiene, a pesar de que, bueno, luego mejor no hablamos de eso. Ajá. Eh, Éramos 85 y el único que dentro de esta dinámica urbana bogotana tenía cuenta bancaria y eh, no tenía antecedentes, también hay que decirlo. Había tres que no tenían antecedentes. ¿Qué eran antecedentes? Uno iba por la calle, uno estaba buscando su espacio en el mundo y lo detenían. Y lo curioso era que te detenía el policía que venía al mismo barrio tuyo. A mí, las tres veces que me detuvieron, dos de ellas eran policías que vivían en el barrio, éramos amigos, iban a los conciertos con nosotros, pero pues, cumpliendo con su deber, lo llevaban a uno a la estación, no pasaba un ratico y salía. Y el único que tenía personalidad jurídica y cuenta bancaria fundó algo que se llamó Fuerza de Paz. Fuerza de Paz nace como un proyecto dentro de la estrategia de Berta Quintero para que quienes éramos conflictivos, te estábamos buscando un lugar, una alternativa económica, humana, social, política, encontráramos un espacio y ese espacio fue una genialidad del Estado aplicando política pública de manera coherente y es brindarnos un espacio laboral y de reconocimiento y dignidad desde trabajar en la logística, en la producción, en la creación de los eventos. Varios de ellos luego se metieron por el arte, por la producción, y hoy ese muchacho que firmó por todos y que luego nos daba los refrigerios, es el CEO de uno de los proyectos, sino el proyecto de arte, cultura y entretenimiento más grande del país. Y los otros muchachos que estábamos allí hoy son, uno está de productor técnico en ese momento en el concierto de Bad Bunny, otro produce en Las Vegas, Ok. en La Esfera, quienes no están en ello están en empresas de logística, en empresas de producción, de publicidad, y algunos como yo, no soy el único, terminamos en el trabajo social, en la política, construyendo desde esos escenarios de arte, cultura, barrial, entretenimiento, trabajo, un espacio político que fue poco a poco encontrando su lugar, encontramos nuestro lugar. Y esa rabia, esa manera de entender la sociedad con dolor porque nos habían arrojado a la pobreza por una medida del Ejecutivo y la ausencia de decisiones del Congreso en ese momento además de la constituyente, o sea, una explosión de esperanza, Momento convulso. claro, una expresión de esperanza y los pelados y peladas que en Bogotá vivíamos en el barrio nos arrojó a la pobreza y encontramos un lugar que hasta hoy, de manera colectiva, mantenemos y nos ha llevado, y lo digo con, con la humildad del caso, pero también reconociéndole a todos y a todas ellas, saben a quiénes les hablo, que abrimos un espacio en la política pública que hoy tiene, gracias a ello,
una serie de normas, de leyes de la República, por la incidencia que se ha hecho en estos 30 años, que permiten que Bogotá sea un centro de arte, cultura y entretenimiento y también de recreación y deporte único en el mundo y que ojalá se tome como referente para construir leyes de impacto nacional. Porque en todo el país, así como en todas las localidades de Bogotá, las expresiones culturales y artísticas de los jóvenes potencian una sociedad. Yo tengo acá un par de preguntas que me surgen escuchándote. Primero que todo, pues es un recorrido interesantísimo, ¿no? Que pareciera que esa cronología va de la mano con el territorio, ¿no? Como Sí. que hay unos cambios en lo que hacías y en lo que terminas haciendo ligado al territorio. Y ese recorrido pues te trae acá a hablar de una aspiración política. Me estás hablando de fuerza de paz. Digamos, ese es un gran antecedente. ¿Cómo se relaciona, digamos, todo este background a los ejes, digamos, como a los puntos gruesos de tu programa? O sea, Y no ya, sé. ya era así, digamos, es muy importante para quienes nos ven y nos escuchan y nos escucharán después, entender que nuestra apuesta a la Cámara de Representantes por Bogotá finalmente es recoger un recorrido y un proceso de muchos hombres y mujeres en diversos campos. Este es uno. Hemos definido un programa en 7 ejes, Ujú. los recorreremos durante esta conversación y este primer eje lo hemos llamado seguridad, arte, cultura y entretenimiento. ¿Por qué seguridad, arte, cultura y entretenimiento? Porque si hay algo que nos ha enseñado la vida es que la cultura, el arte, el entretenimiento, los festivales, la apertura de espacios, audiencias a públicos, los teatros, la circulación en Bogotá ha dado herramientas reales de convivencia y de transformación de la sociedad. Mira, y esto no lo digo teóricamente, no es voy a llegar al Congreso a hacer, no, es hemos hecho muchos y muchas en Bogotá durante por lo menos 30 años y tal vez más, porque hay que reconocer la labor de quienes nos precedieron, no solo política pública, sino una lógica estructural, casi me atrevería a decir, como política de Estado, pero aplicada a Bogotá, para que tengamos los hombres y mujeres de los barrios y localidades una forma de expresar y de transformar. Y esto se ve hoy reflejado en la ley de espectáculo público que existe y que Ujú. en el Congreso vamos a llegar a fortalecerla, porque no es solo tener una ley de espectáculo público, sino que esta ley del espectáculo público debe dialogar con las realidades actuales, tanto de los territorios como del mercado, porque es que esto es una cadena. No es solamente Claro. entender la expresión artística, que es importante desde el ejercicio de lo político, sino también toda la cadena de producción, distribución, consumo, lo que le genera a la ciudad el arte, la cultura y el entretenimiento. Y allí, la ley de la música que está en trámite, esperamos que este Congreso avance de manera seria y responsable, pero la verdad creo que no lo va a lograr. Entonces llegaremos nosotros con un insumo a impulsar esa ley de la música. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La ley de la música no es solamente la parte romántica del asunto. Mira, Ujú. hace pocos días, un gran amigo de todos y de todas, tuyo también, falleció en unas Mm, circunstancias bastante dolorosas para todos y todas nosotros. mm. Y ese día, el día de su velorio, nos encontramos muchos y muchas. Varios están viéndonos. Y esto es importante que lo conozca la ciudad y el país. Los principales miembros, las personas que hacen parte de la cadena de toda la cadena del arte, la cultura y el entretenimiento. Los roadies, los técnicos, los productores, los ingenieros de sonido, los logísticos, los cargacables, los músicos, los frontman, los artistas, la gran mayoría, inclusive aquellos que se han ganado premios Grammy, Ah, premios latinos de la música y otros premios locales, premios Choc y demás, y esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa, nos pasó hace una semana, no tienen hoy ningún tipo de norma que los proteja en su vejez. mm, Todos y todas, la gran mayoría, cotizan al día, cotizan por su evento, claro. cotizan una cuenta de cobro por si el evento duró 6 días, dura 6 días. Los artistas, esos que ustedes ven, los frontman, las grandes actores, actrices y los grandes músicos y músicas, viven de lo que logran recoger y cómo lo diversifican. Pero el Estado, contrario a otros países, no ha logrado establecer un proyecto, una ley, perdón, de la República que permita que tengan un régimen especial frente a lo que se aporta en términos de producción cultural, artística y transformación social desde sus diferentes prácticas. Hoy mira, amigos míos que llevan 40 años en los mejores escenarios del mundo,
si el día de mañana sufren un accidente, no tienen cómo pagar una cirugía, no los atiende el sistema de salud, no están afiliados, se afilian por la cuenta de cobro. Y esto solo se reforma y se transforma, no con el esfuerzo de la Secretaría de Cultura, del Instituto de las Artes, no, con una ley de la República que reconozca la labor del músico, del cineasta, del artista dentro de toda la cadena y que permita ligarse a lo que ya tenemos en la ley de espectáculo público, una distribución en términos de generar equidad de la riqueza y de los recursos que se derivan de las artes, la cultura y el entretenimiento. Mira, Bogotá ya se ha convertido, gracias a, tiene dos de los mejores escenarios del país, tiene un circuito muy interesante y Bogotá hoy es tal vez la segunda capital latinoamericana del espectáculo, del arte y la música. Hoy Bogotá tiene la capacidad, si existiera un marco normativo, de distribuir esto de una forma que permitiera potenciar a los artistas emergentes, a los bares, a los locales y contar las historias de todos estos lugares. Tengo una pregunta ahí. Claro. Es muy importante hablar de la protección, digamos, a los artistas, a quienes están desprotegidos, pero lo que me surge, lo que se me ocurre es esto, cómo lo podemos relacionar con realidades de Bogotá, como por ejemplo la seguridad. O sea, el arte, la cultura, esto que está señalando que es vital, ¿cómo puede redundar o cómo puede incidir en esto? Tres cosas. La primera, si tú aumentas de una manera sustancial, a partir de un ejercicio de ley de la República, de nuevo, que conmine tanto a la alcaldía de Bogotá como a las demás alcaldías del país, porque llegamos por Bogotá, para Bogotá, con una experiencia sobre Bogotá, pero legislaremos desde Bogotá para Bogotá con impacto en las demás ciudades del país. Entonces, a partir de estas normas, tres impactos concretos. La primera, lograr una mejor condición de vida de los artistas también potencia que muchos hombres y mujeres vinculados a las diferentes artes potencien su carrera, su profesión y empiecen a transformar su entorno, su territorio. No hay nada que genere mayor seguridad en el mundo que una transformación cultural en clave de convivencia, de respeto por la diversidad y la diferencia, y el arte es una herramienta central para ello. Segundo, en Bogotá en particular, es un hecho probado, lo digo de nuevo sin pretensiones, es un testimonio de vida. Si a mi vida no hubiera llegado Berta Quintero, Julio Correal, Diana Uribe, que crearon Rock al Parque como política pública, no como un festival, como política pública, yo no estaría aquí hablando contigo, seguramente. Porque el camino en el barrio en ese momento de exclusión era la violencia o la búsqueda de riqueza rápida, a como dé lugar. Y eso puede llevar a muchos caminos en este país. Cuando digo que Berta Quintero, Julio Correal, Diana Uribe y otros más, Mario Duarte, que era el más chiquito y era músico, nos salvaron la vida, es literal. Porque en ese momento nosotros estábamos entre la confrontación en el barrio a puñal, o a pelea, o buscar una alternativa de vida, o buscar algo que nos permitiera sobrevivir, o encontrar un camino. Y ellos, desde el arte y la cultura, encontraron que era el lugar. Y el tercero, muy importante, y conecta con nuestros ejes de campaña. Tenemos como transversal la seguridad. Veremos después al final cómo todo se conecta. Sí. Espero poder tener esa claridad. Pero el arte, la cultura, el entretenimiento y el deporte, aquí también hablando de las barras futboleras, Ajá, sí. requieren tener un soporte legal en la norma que obligue a los entes territoriales a abrirles espacios, tanto económicos, mejorar sus condiciones de salud, laborales, pensionales, pero también darles un espacio político y participativo. Las voces de los muchachos de las barras futboleras, las voces de los muchachos de las diferentes expresiones artísticas en Bogotá, las voces de los mayores que también son artistas y que hoy están pasando por un momento bastante complejo en el cual su esperanza se ha visto golpeada porque esperaban una transformación cultural profunda, requieren un espacio político que solo te lo abre una ley de la República. Por eso es tan importante para nosotros, con estos tres subejes dentro del bloque de seguridad, arte, cultura, entretenimiento, encontrar dos cosas que son clave en todos los ejes. Uno, potenciar las leyes ya existentes. En este caso, ley de espectáculo público, ley de cine, ley de música, abrir de nuevo la discusión sobre la coproducción nacional, que hoy está muy golpeada en términos audiovisuales y de realización, y armonizar leyes que hoy no deberían estar
digamos, caminando por lugares diferentes, solo están favoreciendo a una pequeña parte de la población, como la ley del deporte y la ley del fútbol, como si el fútbol no fuera un deporte. Aquí hay que trabajar para armonizar eso en perspectiva, además, no solo del impacto del mercado, hay que mantener una visión sobre el impacto del mercado. Hay que distribuir la riqueza que genera la cadena, pero también tener en cuenta la visión de los pelados y de las peladas que hacen parte de todo el sector futbolero y deportivo en general. Ahora que señalas eso de la distribución de esa cadena, del beneficio de la cadena, eh, a ver, Bogotá como capital de Colombia, pues resiente la desigualdad, ¿no? La inequidad. Y digamos que eso también genera unos problemas en torno a la seguridad, de alguna forma. ¿Cómo podría esto solucionarse o encontrar alguna salida? Mira que hay algo muy importante y gracias por la pregunta. Además, no crean, no es actuado, de verdad no tenía ni idea que me iba a preguntar eso. Pero, pero cuando, cuando yo empiezo, digamos, mi vida política más consciente en la Universidad Nacional de Colombia, Ujú. a mí me empezó a dar clase, me daba clase, una clase que, pucha, me siento muy orgulloso de haber estado en esa clase, pero también tuvo una, una historia muy compleja y muy trágica por la violencia en el país, que se llamaba Conflicto Social, Político y Armado. La dirigía en aquel entonces, era una electiva, la dirigía en aquel entonces Marco Romero, todavía Claro, el profe profe, Marco. el profe Marco, que está muy metido en temas de víctimas, eh, hace parte de la comisión de seguimiento de la sentencia T025 y bueno, él coordinaba, pero entonces como coordinador traía diferentes profesores, docentes, invitados. Invitado, sí. Ah, tuve el orgullo, el placer de tener de docente invitado a Jaime Garzón, Ok. que esto es año 99. Tercer año en la Nacho, primer año como estudiante. Muchos aquí me entienden que uno llega y no es estudiante y luego se vincula, sobre todo en esa época. Y más en la condición en la que estábamos en aquel entonces, la clase media baja y la clase media. Estaba Jaime Garzón, estuvo también Chucho Bejarano, Chucho Bejarano. también asesinado Sí. dentro de la Universidad Nacional de manera, digamos, lamentable. Estaba, estaba bueno, Leopoldo Luna, ex rector de la Nacional, estuvo Eduardo Maña Luna, Eduardo Maña Mendoza, disculpa. Claro. No, Eduardo Maña Mendoza, Eduardo Maña Luna, porque Eduardo Maña Mendoza había sido asesinado el año anterior. Ya estaba así, Sí, sí, el histórico. sí, estaba el viejo. Y Claro. nos daba a cada uno una clase según su pertinencia y su experticia. Y el tipo que nos daba sindicalismo en Colombia era Lucho Garzón. Y Lucho Garzón, Lovely. bien particular, porque ya había empezado su ejercicio político, hoy es cabeza de lista del Partido Verde para Senado. Lucho ahí empezó a plantear muchos asuntos relacionados en esa época todavía era marxista, ahora reniega un poco el viejo, pero desde su lógica planteaba la necesidad de atender ciertos fenómenos de la inequidad social en Bogotá, desde una lógica no solamente conceptual y teórica, sino desde la praxis política. Sí. No es que él haya influenciado en mí mucho, él sabe que lo quiero, pero no es verdad, pero pues no puedo tampoco mentir. Eh, pero sí esta cátedra daba una reflexión profunda sobre cómo la teoría tenía que llevarse a la práctica en el Estado. Dicho esto, años después, dentro de la misma universidad, salgo de la universidad, luego te cuento qué pasó, ya graduado en el 2005, y Lucho Garzón como alcalde, 2006, año 2006, yo me gradué en 2005, año 2006, a través de Juan Manuel Ospina, su secretario de Gobierno y Seguridad, en esa época estaba junto, del Partido Conservador en aquella época, ahora es del MOIR, no digo nada, conservador y MOIR, mantuvo su línea, igual lo quiero. Eh, el hombre nos convocó a un grupo de estudiantes, entre esos a mí, y a un grupo de personas, para conformar un grupo de atención a situaciones de crisis en Bogotá. ¿Por qué me convoca? Porque lastimosamente, hecho lamentable que ojalá no vuelva a suceder, y de esto sí me gustaría hablar más adelante, cuando hablemos de convivencia y de diálogo. Yo estoy presente en el momento en el que asesinan a Oscar Salas dentro de la Universidad Nacional de Colombia, ex estudiante de la Universidad Claro. Distrital, en que él muere dentro de un disturbio, y a partir de lo que se desata de la muerte de Oscar, se generan unas mesas de diálogo, defensoría, universidad, distrito y estudiantes, y allí Juan Manuel Espina me convoca
pero realmente bajo una idea de un subsecretario de Bogotá muy importante, Andrés Restrepo. Ujú. Andrés Restrepo, un tipo adelantado a su tiempo, quien se convirtió en otra Berta Quintero para Bogotá y creó un grupo de atención a situaciones de conflicto, trayéndonos a varios de diferentes sectores, orillas, procesos, a crear un grupo que permitiera entender qué pasaba en la ciudad para atender las dinámicas de movilización social y conflicto. Y cuando empezamos a entender qué pasaba, pues conectamos con el tema de equidad social. Hoy Bogotá es un referente en reducción acelerada, pero tiene al mismo tiempo una bomba social por la llegada a Bogotá permanente de víctimas del conflicto armado, expulsadas de sus territorios, de víctimas de desplazamiento social, expulsadas o por falta de opciones y oportunidades laborales, o por falta de una forma digna de vivir y de ser felices en el territorio nacional. Y también un fenómeno bastante complejo que se ha venido presentando en Bogotá en los últimos años es la expansión de organizaciones que tienen vínculos o que hacen parte orgánica de estructuras de grupos armados irregulares en el territorio que han empezado a copar ciertas zonas. Esto ha disparado un poquito la inequidad social, pero volviendo al punto, Bogotá es un ejemplo de disminución. Desde Lucho, me atrevería a decir que hasta Claudia, con Galán, no muy bien. ¿Por qué? Porque no se entendió que Bogotá, de alguna manera, sin tener el marco normativo y legislativo necesario, sin tener una hoja de ruta clara, o tener una política de Estado, perdón, una política de ciudad. Queremos con el grupo, con el equipo, con quienes hemos venido trabajando y construyendo esta ciudad en la administración pública desde aquel entonces a hoy, tener leyes de la República que permitan una distribución equitativa de recursos en las diferentes localidades según los indicadores de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, y que fenómenos que atacan, hombre, es lo que la mayoría de la gente con la que he hablado en estos días hemos podido revisar, dinámicas que desde el Congreso no son producciones de leyes, sino control político. Sí. Control político frente a la manera como se manejan los cupos escolares en Bogotá. Eso se volvió un cartel. Y no por los funcionarios de la Secretaría, no por los funcionarios de los colegios, sino por externos que aprovechan los vacíos jurídicos y normativos para hacerlo. Y lo mismo con muchas otras políticas distritales. La política distrital en temas de salud mental no puede implementarse sin una ley que mejore la ley existente en términos de salud mental. Y muchas más que le apuntan a reducir la inequidad en Bogotá. Bogotá, de nuevo, yo voy a ser representante de la Cámara, o mejor, nosotros y nosotras vamos a ser representantes de la Cámara por Bogotá, pero también para que desde Bogotá se pueda potenciar hacia otros países, Ok, hacia otras ciudades del país, perdón. mira, alguna vez hablando contigo eh, sobre estos problemas de Bogotá, surgieron varios puntos, varias ideas, como unos gruesos, unas líneas gruesas, como por ejemplo el ambiente en Bogotá, por ejemplo las tecnologías que ¿Sí? prometen algunas personas en Bogotá. Y ya que estabas hablando tanto sobre sobre como todo este pasado muy cercano a la política, pues también hay un hecho que es un parteaguas, que es el acuerdo de paz. ¿Cómo podríamos hablar de, digamos, esos que podrían ser ejes, no sé, Sí. alrededor de la seguridad? Gracias, sí, porque es importante darle un marco general a quienes nos escuchan, nos ven y nos acompañan en esta apuesta para llegar al Congreso de la República. Nuestra propuesta, así como tiene seguridad, arte de entretenimiento, cultura, tenemos seguridad y equidad social. También hemos distribuido nuestras propuestas técnicas en otros 5 ejes. Sí. Uno, seguridad, convivencia, diálogo y derechos humanos. Seguridad y paz. Seguridad y ambiente. Seguridad y tecnología. Y seguridad de paz, que se suman a las ya mencionadas seguridad, cultura, arte, entretenimiento, por qué no decirlo deporte también, y seguridad y equidad social. Las 7 conforman una propuesta integral de cómo entender el concepto de seguridad más allá de la coacción, más allá de la coerción, Sí, sí. limitando y restringiendo los derechos, gritando duro, diciendo que hay que destripar o que hay que eliminar. Lo único que genera es ciclos de violencia que además impiden el crecimiento económico, político, social del país. Si tú quieres
si tú quieres eliminar el conflicto, confrontar a quienes son parte activa de un conflicto social, estás equivocado, no entendiste nada. La humanidad necesita el conflicto, tenemos que gestionar el conflicto. Claro. Pero no lo gestionas solamente de programas, planes, programas, proyectos, metas e indicadores en el Estado. Mira, llevo 19 años, casi 20, en el servicio público, en cargos directivos de orden distrital y de orden nacional. Nunca he llegado solo. Yo jodo que no llego por mis méritos, llego por los méritos de mucha gente que me acompaña y que por esas cosas de la vida es como, hermano, le tocó a usted, así como a otros grandes amigos, les toca ser el periodista, les toca ser el camarógrafo, les toca ser la diseñadora, porque cada uno tiene una experticia. Y pues yo me fui formando en lo público. Y en esos 19 años en lo público entendimos, hace un año, que el Ejecutivo está bien, es un lugar importante para el ejercicio de poder. El judicial ni se diga, hace parte también de nuestra estructura democrática construida desde hace décadas y fortalecida en la Constitución del 91. Ajá. Pero si tú no tienes en el legislativo la capacidad y la posibilidad de construir leyes de la República que deriven en políticas de Estado, quedas a la disposición, a la voluntad del gobernante de turno. Claro. Y en un país tan complejo donde el gobernante en la presidencia y los gobernantes en alcaldías, gobernaciones, no tienen un proceso armónico. Uno está 2 años, llega el otro 2, no es 4. Y esto hace que toda esta planeación y visión de país se rompa cada 2 años. Y ahí entendimos que entonces teníamos que dar el paso al Congreso para que estos ejes, de una manera que te quiero explicar ahora, cada uno de ellos tenga una expresión de política de Estado a través de ley de la República, sea, claro, dependiendo de el nivel de madurez de algunos de los ejes. Y ahí recojo lo que me planteabas. Mira, recapitulando, en seguridad y equidad tenemos los temas relacionados sobre todo con el fortalecimiento, el control político frente a los asuntos relacionados con educación, integración social, con los temas de prestación de servicios, Sí. control político que es diferente a promulgar leyes. He visto un montón de compañeros y compañeras, colegas, hasta en mi misma lista, que van a prometer cosas que tiene que hacer un alcalde o un concejal. Por favor, no engañen a la gente. Usted llega al Congreso a hacer leyes y a hacer control político. No hacer vainas que son de acuerdo del Bogotá o no le van a robar más, no. Vamos a arrastrar los equipos, hombre. Para eso hay que hacer modificaciones de ley. Si quieren proponer eso, láncense al Consejo. O a la alcaldía, no al Congreso. Entonces queremos llegar al Congreso a hacer transformaciones estructurales en términos de ley. Primero, ya mencioné equidad. Segundo, de nuevo, ley de espectáculo público debe trabajarse, profundizarse, fortalecer, ley de música que no ha salido, en fin. Algo muy importante que no hablé y es, no existe en Colombia una ley de la República que permita entender, armonizar, reducir los trámites y facilitar el proceso de permisos para quienes organizan espectáculos públicos. Esto es gravísimo. El país ha tenido pérdidas a veces de miles de millones de pesos por un espectáculo público que, al no tener un marco normativo claro, se cae por el capricho de un funcionario, una funcionaria o de algún interesado. 3, entremos a los demás. Mira, yo tuve una posibilidad maravillosa en la vida, hace poco además, hace solamente 3 años, de entrar al sector defensa, al Ministerio de Defensa. Sí. Mi último cargo, de hecho, fue como gerente de Indumil. Un saludo a todos los trabajadores de Indumil que les toca muy duro, porque ningún gobierno, desde la época de Plan Colombia, ha fortalecido la industria militar. Es carreta, carreta. Hoy Indumil, los trabajadores y trabajadoras de Indumil hacen milagros con las 3 cositas que tienen, porque lo que hemos hecho es arrendar equipos, principalmente norteamericanos e israelitas, arrendarlos, ni siquiera que haya transmisión de capacidades, que haya transmisión de conocimiento. Y también pues, un saludo a mis colegas del Ministerio de Defensa y a los miembros de la policía y las fuerzas militares, que no es lo mismo, pero sí hacen parte de la fuerza pública cuando los sumas, que tuve la oportunidad de conocerlos en estos 3 años. Ya los conocía, digamos, pero de entrar a el core, a la comprensión del sector. Estar desde adentro. Estar desde adentro. Y gracias al ministro Iván Velázquez pudimos hacer un trabajo maravilloso en transformación de la doctrina, en transformación, en la medida que el Congreso permitió, ya explico eso, de la doctrina policial y del fortalecimiento del proceso de transformación institucional de la policía. Y allí entonces tú entiendes que Colombia, mientras no tenga una discusión seria sobre 4 cosas, política de Estado,
ley de la República, una ley de seguridad y defensa nacional, una ley de inteligencia seria, con una discusión técnica, un marco normativo y legal en el cual se ha avanzado mucho, entre otras gracias a Cintia Asprilla y también otros colegas del Congreso, que es la que beneficia en términos de su bienestar social, laboral a los policías Sí, sí. del país. La mesada 14 se aprobó en este gobierno, tuve el orgullo de estar ahí, así como también tuve el orgullo de, junto a los policías y las policías de este país, aprobar que quienes ascienden a capitanes y a mayores tengan estudios de posgrado financiados por el Estado como debe ser. Ok. Y pues también obviamente hicimos el ajuste salarial, antes un soldado se ganaba una miseria, ahora igual debería ganarse más, pero en términos del vacío fiscal y algo que es importante para la gente, que la plata de defensa no es tanta, es muy poquita, porque la mayoría es inflexible. Mientras no haya realmente un ajuste presupuestal, vamos a ir a una condición compleja. Entendí con ellos y con ellas la necesidad de una ley de seguridad nacional, una ley de inteligencia, una ley en Sí. términos de bienestar Ujú. y una cuarta que es muy importante, por eso es seguridad y tecnología. El marco regulatorio de algo que se llama el dominio ciber. Que el dominio ciber hoy en Colombia está totalmente abandonado por los políticos y por las políticas del Congreso de la República. Y al no existir esto, sino dar discusiones con respeto sobre las herramientas, o sea, es como discutir sobre un hacha. Legislar sobre la inteligencia artificial no tiene ningún sentido si Ajá. usted no tiene una comprensión del dominio ciber. Para quienes nos escuchan, ¿qué es? Está la tierra, el aire, el espacio, el agua y el ciberespacio, que es donde se dan las guerras de hoy. Sí. Y también donde se da no solo las guerras, sino la extorsión cotidiana que usted sufre. Claro. La que sufre la señora en su tienda y que termina después en una acción violenta. La imposibilidad de tener una capacidad técnica que permita que el Estado reaccione frente a las acciones que suceden en un barrio, un robo, la armonización de las cámaras, la interoperabilidad de los diferentes sistemas, la posibilidad de que las pequeñas y grandes empresas de tecnología en Colombia generen capacidades soberanas y no solamente para los terceros y los externos. Eso hoy ni siquiera se discute. Se habla sobre la inteligencia artificial hasta afectando a los pequeños y grandes creadores y miembros o formadores de empresa en Colombia, que además son un montón. Y esto le pega a un sector, que es este sector vivo de las economías de ciber, y le pega a otro, que es que nuestras capacidades de respuesta, de garantía, de seguridad eficiente y efectiva para los ciudadanos y ciudadanas con las fuerzas militares y de policía sea soberana. Hoy, yo no le voy a mentir al país, habiendo pasado por defensa, nuestras capacidades de defensa y de inteligencia en su gran mayoría dependen de estados externos. El aliado de hoy puede ser el enemigo de mañana. Y allí sí reivindico lo que este gobierno ha hecho, de empezar ese proceso. Pero lo ha empezado desde decisión del Ejecutivo. Nos falta muchísimo Para si que no el tenemos una legislativo ley se meta ahí. nacional. Y allí vamos a trabajar y ese es nuestro eje de seguridad y tecnología. Para conectarte con los otros dos ejes, tres ejes que nos faltan, muy concreto. En seguridad Sí. ambiental no estamos hablando del marco general. Hay congresistas, compañeros y compañeras de lista también, expertos en estos temas. Y si uno también debe ser franco y honesto en el ejercicio de la política es, yo sé esto. Si ustedes van a hablar de todo es porque es un candidato que quiere llegar allá, hacer show, hacer reality, grabarse un video con Polo Polo, o con la influencer de izquierda de turno, o con la influencer liberal de turno, o con la influencer de la U de turno, y eso no es hacer una construcción seria de la política en Colombia desde el marco legislativo. Todo bien, o sea, está bien ser influencer, y hay influencers políticos muy buenos en la vida porque se forman y se preparan para ello. Pero cuando lleguemos al Congreso todos y todas, ahora lleguemos a legislar. No a ver quién pelea más duro o a quién lleva la pinta más chévere. Y en ese sentido, es muy importante en términos legislativos para nosotros y para nosotros los que hacemos parte de este proceso colectivo, entender que el eje de seguridad ambiental que trabajamos es básicamente un marco regulatorio a nivel de ley que atienda un fenómeno y un problema puntual, dos problemas puntuales en Bogotá. Y esperamos con eso ayudarle al resto del país a dar la discusión amplia, porque es una ley para toda la República. Primero, reuso, reciclaje, reutilización, lo que en su momento fue basura cero, Sí. y que tenemos que dar una discusión seria para elevar a ley de la República el manejo de los residuos de todo tipo. La crisis de basuras en Bogotá no se resuelve
con acuerdos del Consejo de Bogotá, ni con más presupuesto, ni con un ajuste en la licitación. Sí, eso mitiga el problema, pero no lo resuelve de fondo. Y el segundo tema no es solo de Bogotá, es de todo el país, pero Bogotá tiene una crisis gravísima en ello. Y es que hoy no existe realmente, al igual que con los artistas, una discusión seria, elevada categoría de ley Ajá. para las recicladoras y los recicladores de la ciudad. Ok. Hoy el movimiento y el proceso de recicladores y recicladoras en Bogotá está totalmente insatisfecho, no solo por las medidas que no fueron concertadas, se han venido aplicando en su manera o en la manera de entender el circuito de reciclaje, el aprovechamiento de los residuos, sus espacios, derechos, etcétera, sino que además Bogotá y Colombia, desde el Congreso de la República tenemos que darla, no ha dado una discusión realmente relevante sobre un grupo social que no solamente ejerce una labor, sino que a través de su labor le mejora la vida a todos y a todas, en el entendido que lo que se hace con los residuos impacta directamente la vida y el corazón de los seres humanos, su vida. Y nuestro eje de seguridad ambiental se circunscribe únicamente a eso. Hay otros compañeros y compañeras que llegarán al Congreso a proponer debates y proyectos sobre otros aspectos. Sí. Los acompañaremos, Mm. aportaremos donde corresponda, pero también una parte de hacer una campaña seria es decirle al ciudadano, a la ciudadana, qué realmente puede uno hacer, qué va a llegar a hacer, y de lo que sabemos, no solo yo, los que nos acompañan, pues poder expresarlo en leyes de la República. Y en ese lo que sabemos, pues conectamos con Exacto. algo muy fuerte, que pues sé que lo conoces, de ahí nos conocimos además, Ajá. y es el eje de seguridad y paz. Sí. Tratando de ser sintético, aquí tenemos 4 temas, que cada uno va por su lado, donde 3 de ellos, me atrevería a decir, tienen un marco normativo y uno inexistente que podría atarlos y que son una necesidad. Mira, hoy, para hablar de seguridad y paz, tenemos que hablar de víctimas y de reconciliación y de conflicto armado. Bogotá hoy sigue teniendo un flujo entre 350.000 a 400.000 víctimas del conflicto armado que llegan a Bogotá, que habitan en Bogotá y que transitan por Bogotá, aún años después de la firma del acuerdo. Y estas víctimas del conflicto armado que están en Bogotá son una pequeña parte de los 9,5 millones de víctimas del conflicto armado que están en Colombia. El marco regulatorio existente hoy, la ley 1448, que orgullosamente ha sido un eje de mi vida, estuve en la discusión y en el activismo para su aprobación. Luego fui subdirector de reparación colectiva de víctimas en la unidad de atención y reparación a víctimas. Pude aportar al punto 5 del acuerdo en la negociación. De hecho, lo digo con mucho orgullo también. Hicimos parte, junto con Gerald y otras personas más, de quienes desde otros sectores impulsamos que este acuerdo saliera adelante, más allá de la cúpula política de uno u otro grupo. Claro. La paz se construyó, fue de base, con muchos y muchas de nosotros involucrados. Y luego fui consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. De hecho, creamos la consejería hace tan solo 4 años. Y 5 años. Sí, Y ya estamos en ya, 2026. un eje transversal en el tema de víctimas, en términos legislativos, es la imposibilidad hoy de las víctimas de tener, uno, una respuesta efectiva y eficiente, y esto es control político, frente a la reparación integral, a la indemnización y a las diferentes medidas a las que tienen derecho en el marco de la ley 1448. Y no porque la ley no se aplique, porque el control político es supremamente escaso. Segundo, la ley sí tiene un problema y hay que discutirlo en el Congreso. No está financiada la indemnización a las víctimas del conflicto armado. Y esto no se nos dicen, yo no sé por qué, tal vez a los políticos que hacen parte del sector que ha estado involucrado en estos asuntos, decirle a las víctimas que no les van a pagar, pues les resta. Pero no, pues si me resta, voy a ser sincero, no les van a pagar, a menos de que hagamos una reforma en la ley. Y adicionalmente algo que no existe. Te decía que eran 4 cosas. Una existe, ley 1448. Una no existe. Y muchas víctimas en Bogotá y en el país tienen un problema muy serio al no existir una armonización de la ruta de reparación administrativa de la 1448 y la ruta de reparación judicial por sentencias. Algunos son sujetos de las dos, el tema de programas, el Ministerio de Justicia dice una cosa, el Interior dice otra, la unidad dice otra. No hay una ley que armonice. Y esto es fundamental para que quienes están hoy desplazados en Bogotá tengan la posibilidad de tener una herramienta que les permita retornar de manera digna o reubicarse en Bogotá.
de manera digna. Tercero, existe la aplicación, hoy tenemos un serio problema, la implementación del acuerdo de paz, el acto legislativo 01. Bogotá se dio la pela por territorializar el acto legislativo 01, el acuerdo de paz, y lo logró. Tuvimos dos PDF que lastimosamente ahora por un galimatías jurídico, al no tener una ley de la República, los, los suspendieron o los transformaron. En Bogotá logramos avanzar con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en temas de memoria que no se había avanzado nunca, territorializando el acuerdo. Y ni qué decir de la transformación que hicimos al articular los temas de 1448 con la JEP, con la Comisión de la Verdad en aquel entonces, ¿sí? Y con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Podemos decir con orgullo que con la JEP hicimos los primeros actos de reconocimiento de responsabilidades en Sumapaz, que con los magistrados y magistradas a quienes admiro, se pudo avanzar en procesos de reconciliación profunda y también importante y conecta con los temas de seguridad y defensa. En Bogotá en aquel entonces, territorializando el acuerdo, reconocimos por primera vez, un ente territorial lo hizo por primera vez, a los militares víctimas del conflicto armado que habitaban en Bogotá, un número altísimo, de militares, soldados, perdón, de soldados y policías que por acciones derivadas del conflicto armado habían sido víctimas del mismo. No solamente los que se reconocían por temas de discapacidad física, sino todos aquellos que sufrieron un hecho victimizante, aún en el servicio, porque aquí hay que entender en términos de doctrina que también los militares y los policías, cuando están en cierto tipo de escenarios, no en todos, también pueden ser reconocidos como víctimas. Y allí, en esa territorialización, sumamos la aplicación del Estatuto de Participación y otras herramientas del acuerdo. Esa territorialización que logramos en Bogotá se cayó. Y no por falta de voluntad de quienes hoy están al frente de la consejería, ¿no? De gente muy valiosa, sino porque el Consejo de Bogotá dejó de meter recursos, programas, proyectos que alimentaran la territorialización. Eso te demuestra, y les demuestra, que cuando no hay una ley de la República que permita que la implementación del acuerdo de paz baje a una territorialización efectiva y eficiente con responsabilidades concretas de los entes territoriales, los que terminan perdiendo son las víctimas del conflicto armado, los firmantes del acuerdo, los miembros de la fuerza pública y la ciudadanía en general. Okay. Porque el acuerdo queda en el vacío, en consultorías bastante... En desfile de chalecos. En desfile de chalecos, donde no llega directamente en la territorialización el beneficio de la implementación directa y concreta del acuerdo, no solo en términos sociales y económicos, sino también en clave de reconciliación y de garantías de no repetición. Hay una cosa que me llama la atención, es que ya has nombrado varios ejes que tienen un, no sé, variopinto universo de elementos, pero siento que hay algo transversal además de la seguridad, que son los derechos. ¿Cómo podemos amarrar todo esto a través de los derechos? O sea... Sí, mire, al final hay algo que desde los sectores progresistas, de centro, de izquierda, se evade a veces, no todos, claro, que es la discusión sobre la seguridad como un derecho fundamental. Por eso todo el eje transversal de seguridad. La seguridad es un derecho humano, es un derecho fundamental. Pero en el entendido, o como lo comprendemos, desde una visión holística integral, desde una visión que involucra la convivencia, el diálogo y los derechos humanos para todos los habitantes de este hermoso territorio llamado Bogotá y de este hermoso planeta, perdón, desde este hermoso país y también planeta Tierra, pero digámoslo en el país, porque hay ciertos países que no tienen muy claro de los derechos humanos. Sí, sí, sí. Algunos inclusive le disparan a gente que no tiene nada por tomar un video de 8 tiros, bueno, aunque creo que esos son democráticos para otros. Pero este escenario de convivencia, diálogo y derechos humanos tiene como marco referencial una experiencia de vida. Como decía, hay Bertas Quinteros, hay Andrés Restrepo, hay Carlos Rangel, que en Bogotá han salvado miles de vidas. Y creo que, así como en el país otros, ¿no? Guillermo Rivera, cuando fue ministro de Interior, un tipazo, hizo el acuerdo con Buenaventura, maravilloso, pude participar ahí con él. Pero Berta, Carlos, Andrés Restrepo y otros funcionarios más del Distrito Capital, que son una maravilla, todos y todas, grandes amigos, más allá de en qué orilla hayan estado, en qué partido hayan militado. Sí. Es que cuando usted genera condiciones desde un mejoramiento de las condiciones de vida básicas
temas de equidad social, inclusión, cuando usted genera una mejor condición en términos de capacidades soberanas y de dignificación de la labor para nuestros miembros de la fuerza pública, de policías y soldados, cuando usted es serio y respetuoso con lo acordado, como el acuerdo de paz, la ley 1448 de víctimas, los decretos reglamentarios 46, 33, 34, 35, que son étnicos de víctimas, cuando usted comprende la importancia y la necesidad del uso de las nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida, como la seguridad y tecnología, y cuando usted entiende que no hay nada más importante, bello, profundo para una sociedad y para una ciudad que darle un espacio a las diversas formas de ser feliz, desde el arte, la cultura y el entretenimiento, usted entiende que todo converge en un escenario de derechos, convivencia y de seguridad. Lo aplicamos en Bogotá con gestores de convivencia. Fui uno de sus fundadores, uno de tantos. Lo aplicamos con Fuerza de Paz y la manera de interlocutar con los jóvenes, las jóvenes siendo nosotros parte activa. Lo encontramos con el trabajo con policías y soldados por todo el país, mejorando no solamente los escenarios operacionales, sino también el relacionamiento con los ciudadanos y ciudadanas, con los habitantes de este país. Lo entendimos trabajando con los pelados y peladas que hacen parte del mundo y del universo de la tecnología, que son increíbles, están en otra liga. Pues al entenderlo todo ello y converger en el diálogo, la convivencia y derechos humanos, tú comprendes que esa experiencia de Bogotá, que se ha dado en otras ciudades del país, requiere una discusión seria sobre la modificación de la 1801, el Código Nacional de Policía, un trabajo muy profundo, ya lo mencionaba, sobre una ley de aglomeraciones, eventos masivos, seguridad humana, seguridad física, todo el ecosistema de gestión de riesgo y cambio climático en el país, que hoy tiene deficiencias reglamentarias, una discusión seria sobre las políticas de Estado en términos de diálogo, convivencia, sin generar falsas expectativas a las comunidades que lo único que hacen es aplazar el conflicto y aplazar la inconformidad y elevar a ley de la República. Con discusiones serias, políticas de derechos humanos, comprendiendo también la seguridad como un derecho fundamental y humano, pues podemos decir que en ese momento, con lo que lleguemos a hacer el Congreso todos y todas, no solamente vamos a tener a una Bogotá que deje de estar sola, sino un país que va a poder hacer una reflexión sobre cómo quiere seguir su camino en clave de políticas de Estado. Repito, nuestro eje central es la seguridad, es transversal, porque entendemos la seguridad como un proceso holístico de transformación y de cambio que va a permitir que la hoja de ruta de país se alimente de lo ya vivido, de esas cosas maravillosas que hemos hecho como sociedad, y nos lleve a otro estadio futuro, donde la inequidad social, la falta de oportunidades, el fortalecimiento soberano, o mejor, la ausencia de la soberanía para nuestras fuerzas públicas en sus capacidades, y la violencia intrínseca que emana de esta conflictividad social, pues simplemente vaya transformándose de nuevo, no superándose, sino transformándose. El día en que tengamos hojas de ruta como país, no importa quién llegue a gritar más duro, no importa quién llegue a amenazar, no importa quién llegue a destripar o a ofender o a eliminar o a suprimir al otro, porque como nación vamos a tener una hoja de ruta, que es lo que le proponemos a todos y a todas, en 7 ejes centrales desde el legislativo, para poner reglas claras de juego y que todos y todas como sociedad podamos mirarnos a los ojos y decirnos, no estamos solos, porque todos y todas estamos juntos por un mejor país. Ok, Vladimir, gracias. A Increíble, o vos. sea, es todo un universo de ideas que terminan convergiendo. Pues nada, si quieres Porque está invitar, rojito. porque hace calor. Ah, sí, es que está bien. Pues nada, no sé, ya pues si quieres despedirte de quienes nos están viendo en Pues, este hombre, a momento. todos y a todas, lo primero, gracias de corazón, no yo. Todos y todas, aquí pasa algo curioso, yo aprovecho y lo digo, detrás de cámaras está gente que se juntó de manera voluntaria para meterse a esta campaña. Y cuando usted los ve, son de todos tipos, de todas las expresiones, de todos los barrios, de todos los estratos, hay de todo. Está por ahí uno de mis hijos, tengo un montón. Está Keita.
que es el más metido en los asuntos de la política. Luego escucharán su jingle. Y en ese jingle dice algo que les quiero transmitir, y es que si ustedes creen, confían en lo que hemos venido haciendo estos 30 años, todos estos hombres y mujeres que nos hemos juntado para encontrar un espacio político en el Congreso de la República, y si confían en la necesidad de tener políticas de Estado que nos pongan un escenario claro y concreto para el futuro del país, pues hombre, esperamos y estamos seguros que así será. Nos acompañen el 8 de marzo con su voto para la Cámara de Representantes por Bogotá con el número 111 del partido Alianza Verde. Ok. Pues muchísimas gracias por conectarse, por sacar este tiempo en un domingo para vernos, y los dejamos con un tráiler de la campaña de Vladimir 111 a la Cámara por el partido Alianza Verde. Gracias. Todo bien.